Fue otra de esas noches en las que Axel estaba demasiado absorto en su trabajo como para notar mi presencia. La cena no era más que una charla interminable sobre nuevos proyectos en la empresa y otra serie de reuniones interminables. Sentado a la mesa, me sentía invisible. Había sido así. Para él durante años. Era parte de la rutina, pero esta noche algo era diferente. Una pequeña agitación en mi interior. Algo que no podía ignorar. Jason, el hijo de Axel de su primer matrimonio. Mi hijastro. En el momento en que su nombre cruzó mi mente, sentí una gran presión. Mis ojos casi se desviaron solos hacia la tenue luz que se extendía por el pasillo de esa habitación. Hace solo unos días ni siquiera quería pensar en ello, pero lo hice. Recordé cada detalle. Es difícil admitirlo, incluso para mí mismo. Pero lo que sucedió esa noche rompió todas las barreras entre nosotros. Axel no tiene ni idea. Por supuesto que sí. Demasiado ocupada lidiando con los arrebatos adolescentes de She y ahogándome en su compañía. Me cuesta darme cuenta de lo que pasa justo delante de sus narices. Pero Jason trae una energía completamente diferente a esta casa. Siento que sus ojos son lo único que realmente me ve, y eso es a la vez embriagador y aterrador. Para más historias apasionantes de la vida real, no olvides suscribirte a mi canal. Lo prometo. Esta historia te dejará huella. Así que dale me gusta al video y míralo completo. Asegúrate de activar las notificaciones y dejar un comentario. Tu apoyo significa mucho para mí. La voz monótona de Axel resonó desde la sala. Apreté mi copa de vino con más fuerza, apenas registrando lo que decía. Mis ojos se desviaron de nuevo al pasillo. Cada sombra que se movía, cada pequeño destello de luz, reavivó ese recuerdo en mi mente. ¿Qué pasó con Jason? Sé que estuvo mal, pero no puedo huir de lo que. Me sobresalté cuando Axel me llamó. Laura, ¿me estás escuchando?, preguntó. Dejando su vaso sobre la mesa, me giré hacia él, forzando una sonrisa falsa. Sí, Axel, dije, pero no oía nada. El único sonido que podía oír era el latido de mi propio corazón, resonando en mis oídos. Algo estaba a punto de cambiar. Lo presentía. Se estaba gestando una tormenta en esta casa, y cada célula de mi cuerpo lo sabía. Y cuando llegara esa tormenta, nada volvería a ser igual. Axel seguía hablando del trabajo. Rebuscando entre los papeles esparcidos por la mesa, recitando detalles sobre algún nuevo contrato o acuerdo. Sus palabras zumbaban de fondo como un ruido estático sin sentido. Laura, ¿entiendes lo importante que esto es para nosotros, verdad?, preguntó mirándome fijamente. Asentí, fingiendo que me importaba. Por supuesto, Axel. Lo sé, pero la verdad era que no lo sabía, no me importaba. Lo único que sabía era qué sola me sentía en esta casa y cómo Axel ni siquiera se había dado cuenta. Mis ojos se desviaron al otro extremo de la mesa, donde estaba sentada nuestra pequeña, inocente, de 13 años, felizmente inconsciente de todo. Parecía tan cansada que le pesaban los párpados. Vamos, cariño, déjame llevarte a la cama, le dije en voz baja. Ella murmuró un rápido buenas noches a su padre antes de levantarse. La tomé de la mano mientras caminábamos hacia su habitación. La arropé y le cepillé el pelo suavemente. Mis ojos se posaron en ella. Con una cara inocente, buenas noches, mi ángel, susurré antes de salir de su habitación. Tan pronto como volví al pasillo, el peso en mi pecho regresó. Al dejar a Axel bajo las brillantes luces de la sala, me dirigí a mi habitación, pero en cuanto cerré la puerta, esa culpa abrumadora se abrió paso a la superficie. Mi respiración se aceleró al ver mi reflejo en el espejo. Me estremecí al ver la expresión de mi rostro. Jason,
El hijo de Axel de su primer matrimonio, 22 años, joven, fuerte y tan lleno de confianza que era casi intimidante. Ese momento, hace unas noches, cuando todo comenzó, se repetía una y otra vez en mi mente, por mucho que intentara alejarlo. Ese día, Jason había mencionado que quería ir a la playa. Axel, como siempre, estaba demasiado ocupado con el trabajo, y se giró hacia mí diciendo, «Laura, ¿por qué no vas con Jason? Hazle compañía». Estaba a punto de protestar. Pero Axel me interrumpió. «Será un buen cambio para ti, dejar a Shay en la escuela y luego ir a la playa. Mi hijo necesita un poco de apoyo». Jason, mientras tanto, ya estaba allí de pie, con esa sonrisa característica. «Vamos, Laura. Si no quieres, solo dilo para que pueda ir solo», dijo, pero el desafío en su voz era tan claro como siempre. Camino a la playa, después de dejar a Shay en la escuela, Jason se sentó en silencio en el asiento del copiloto. Pero incluso ese silencio se sentía pesado, cargado de tensión. Su presencia, su aroma, era demasiado para mí. Cuando llegamos a la playa, el sol estaba alto en el cielo. El calor me pinchaba la piel como pequeñas agujas. Extendí una toalla en la arena y me senté. Saqué protector solar de mi bolso. Un destello de preocupación cruzó mi rostro. Tenía la piel sensible, e incluso unos pocos minutos sin protección al sol podían quemarme. Jason se quitó la camisa y se estiró en la arena. Su espalda musculosa me llamó la atención. Su comportamiento era imposible de ignorar. «Deberías intentar relajarte, Laura. ¿No se supone que esto debería sentirse como unas mini vacaciones?», dijo, mirándome con los ojos entrecerrados y una sonrisa maliciosa. «Relajarse al sol no es lo mío», repliqué con sarcasmo. Agité el protector solar en la mano, sabiendo que necesitaba aplicármelo en la espalda. Normalmente, Axel me ayudaría con esto. Aparté la mirada deliberadamente de Jason, intentando evitar su mirada. Pero su voz me detuvo en seco. «Puedo ayudarte si quieres», ofreció. Su tono era tranquilo, casi serio, pero había una chispa en sus ojos que era imposible de ignorar. «No es necesario», espeté. Rápidamente, pero cuando el sol empezó a quemarme la espalda, me encontré vacilando finalmente con un suspiro reticente. Me volví hacia él. «Bien, pero solo en la espalda», dije, enfatizando cada palabra. Con cuidado, Jason se sentó a mi lado. Con una leve sonrisa burlona en sus labios, tomó el protector solar y en el momento en que sus manos tocaron mi piel, un escalofrío me recorrió. Suave pero firme, recorriendo mi espalda con firmeza. Mi respiración se aceleró con cada caricia de sus manos. «Necesito bajar un poco más», dijo en voz baja, casi un susurro. «Jason, basta. Ya has hecho suficiente», dije, pero mi voz tembló cuando sus dedos se acercaron a mi espalda baja. Instintivamente me aparté. Sin embargo, él ya había retrocedido. Está bien, solo me aseguro de que estés protegida», dijo. Su tono era demasiado informal, demasiado relajado. Sentí que estaba traspasando los límites de lo que aún podría considerarse inocente. Cuando terminó, murmuré rápidamente un gracias y me envolví con una toalla sobre los hombros. Pero incluso entonces, no parecía que estuviéramos teniendo un día normal. La mirada de Jason estaba fija en mí. Podía sentirlo, así que evité mirarlo a los ojos, pero el silencio entre nosotros se volvió casi insoportable. «Laura», dijo después de un momento. La forma en que dijo mi nombre me conmovió profundamente. «Tienes la piel sensible, ¿eh? Deberías tener más cuidado». ¿Cómo pudo un comentario tan simple acelerarme el corazón de esa manera? Punto. ¿Qué era esa extraña sensación que me recorría? Fijé la mirada en otro lugar y asentí levemente sin decir nada.
Pensé que ese sería el final del día, pero me equivoqué. No podía imaginar cómo esto se cernía sobre mí como una sombra, ni a dónde me llevaría. El breve roce de Jason en mi espalda me repetía una y otra vez la tensión que habíamos sentido en ese momento. Era densa y pesada, como el aire que nos rodeaba. Cerré los ojos y respiré hondo, pero algo dentro de mí se removió, como si hubiera enterrado algo en lo más profundo y ahora volvía a la superficie. Esa noche estaba tan agotada que el sueño me invadió rápidamente como una droga. Pero ese roce, esa chispa de antes, no se iba de mi cabeza. Solo pensarlo me devolvió a esa misma sensación a la mañana siguiente. Mientras preparaba el desayuno, todo en la casa parecía normal, pero algo faltaba. De la inquietud de ser ignorada, Axel estaba en el trabajo, ella estaba en su habitación. El único momento de paz que tenía era el silencio de la casa. Sin embargo, incluso en esa quietud, la tensión del día anterior volvió a aparecer. Jason, pensando en él, me hizo sentir una punzada de culpa que me asfixió por una fracción de segundo. De repente oí un ruido en la casa. El grito de Jason, un agudo grito de dolor. Corrí al baño con el corazón acelerado. Jason estaba en el suelo intentando estabilizarse con las manos. Se había resbalado en las baldosas mojadas y la conmoción se reflejaba en sus ojos, junto con el dolor. Jason, grité rápidamente, arrodillándome a su lado para ayudarlo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, solo mi pie. Me resbalé, dijo, pero le temblaba la voz. Se notaba que le dolía. Lo ayudé a ponerse de pie y lo llevé a su habitación. Lo acomodé en la cama y le apoyé la cabeza en la almohada. Jason me miró sin cerrar los ojos. ¿De verdad estás bien?, le pregunté. La preocupación era evidente en mi voz, pero él se esforzaba por no mostrar su dolor. Por un rato, ninguno de los dos habló. Esa extraña sensación dentro de mí comenzó a aflorar de nuevo. De repente, nuestras miradas se encontraron y mi corazón empezó a latir con fuerza. Estábamos tan cerca que podía oír la respiración de Jason y sentir lo cerca que estaba de mí. En ese momento, algo cambió. Esa fina línea que nos separaba se desvaneció. No podía explicarlo ni entender por qué. Pero algo había cambiado sin duda. Laura, dijo en voz baja. Mi nombre se le escapó de la boca como si pesara, pero no dijo nada más. Aunque sus ojos lo decían todo, yo no sabía qué pasaba por mi cabeza. Sabía que tenía que tomar una decisión. Pero no pude moverme durante lo que parecieron minutos. Nos quedamos sentados en silencio. No sabía qué hacer, paralizada por la intensidad de la... Momento. Tómalo con calma, Jason, dije finalmente, levantando con cuidado su pie para revisarlo. Mis manos estaban sudorosas, pero había algo más en mis ojos que intenté con todas mis fuerzas ocultar. La culpa, la emoción, el miedo, todo estaba allí, enredado, y sentí que me ahogaba en ello desde ese día. Sabía que las cosas no serían iguales, pero no creo que nadie hubiera estado preparado para ello. La expresión de dolor de Jason se suavizó, reemplazada por una mirada extraña mientras le vendaba el pie herido con cuidado. Mi corazón se aceleró en el silencio entre nosotros. En ese momento, me di cuenta de que lo único que le estaba quitando era calor, tensión y tal vez la soledad que había sentido durante tanto tiempo. Tenerlo tan cerca despertó algo en mí que no me había permitido sentir antes. Pero era una sensación que nunca había tenido el valor de reconocer. Jason cerró sus ojos y respiró hondo. Laura, dijo, pero esta vez había algo diferente. En su voz había algo pesado, algo significativo. Mis ojos se clavaron en él y entonces él dijo, no entiendo por qué mi papá no pasa tiempo con una mujer como tú.
La voz de Jason era baja, con un dejo de tristeza. Eres hermosa y solitaria. Se acercó tanto que su nariz casi rozaba la mía, pero yo me he sentido atraída por ti desde hace mucho tiempo. Por un segundo me congelé. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me saliera en la garganta, y mis ojos se quedaron fijos en él, abierto por la sorpresa y la indecisión. Podía sentir el caos en mi interior, dando vueltas a cada palabra que decía, despertando algo profundo en mi interior. Y entonces, sin previo aviso, Jason se inclinó y rozó mis labios con un suave beso. Durante unos segundos, el mundo se detuvo. Todo lo que sentía era un caos e indefinido. Fue embriagador ese beso, pero también vino con una abrumadora sensación de culpa. Mis ojos se habían cerrado sin darme cuenta, y no sabía cuándo tendría el valor de abrirlos de nuevo. En ese momento sentí que todo cambiaba. Control, escabulléndose entre mis dedos. Ya no había vuelta atrás. Sabía que esto tendría un precio. El beso de Jason me había sacudido tanto que sin pensarlo le devolví el beso. No sabía cómo ni por qué, pero de repente, ¿qué estaba pasando? No podía entenderlo. Todo se confundió. Empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Por qué dejé que esto pasara? ¿Por qué? No podía parar. Mi respiración se aceleró. Mi corazón latía con más fuerza. El calor se extendió por mi cuerpo, pero llegó con un miedo profundo y persistente. De la nada, me aparté de Jason, agarré mi ropa y me la puse rápidamente sin pensarlo dos veces. Salí corriendo de la habitación y terminé en la ducha. El agua estaba fría y penetrante, como si estuviera perfectamente fría. Intentando lavarlo todo, intentando escapar de esos pocos minutos bajo el agua. Me sacudió hasta la médula. Intenté recomponerme, pero la confusión en mi interior no se calmó cuando finalmente volví a la habitación. Estaba extrañamente silencioso. Si todo se hubiera congelado, mientras preparaba la cena esa noche. Sentí que iba a derrumbarme. Seguía intentando concentrarme. Pero el vacío y la culpa dentro de mí lo eclipsaban todo. Era como si el mundo hubiera perdido su sentido en un instante. Por mucho que intentara superarlo, mis pensamientos seguían dando vueltas. Volvía a Jason y a lo que había sucedido. Durante la cena era como un fantasma, simplemente haciendo lo que tenía que hacer. Algo faltaba, pero no podía identificar qué era. El vacío dentro de mí solo crecía, tragándome por completo. Al final del día, me metí en la cama junto a Axel, pero ni siquiera estar a su lado me traía paz. No podía perdonarme por lo que había sucedido. Estaba llena de arrepentimiento. Sin embargo, había una extraña sensación enredada dentro de mí. No podía entender por qué. En secreto deseo que vuelva a suceder. No pude comprenderlo. Lo odiaba. Me culpaba a mí mismo por ello, pero al mismo tiempo no podía rechazar por completo el recuerdo, la sensación. Seguía culpándome, pero no podía negar esta atracción, este anhelo de revivir ese momento. Sabía que estaba mal, completamente mal, pero mis emociones y deseos eran tan abrumadores que por mucho que intentara alejarlos, me arrastraban de vuelta a ese lugar. Ningún esfuerzo ayudaba. Mis pensamientos y sentimientos se sentían más fuertes que yo. Estaba allí tumbado, completamente despierto, ahogándome en mi propia mente, intentando dormirme, pero fracasando miserablemente. No sé cómo arreglar esto, honestamente. Ni siquiera sé si se puede arreglar. Mi mente es un desastre.
Me siento perdido, atrapado entre lo que siento y lo que sé que debería hacer. Ya ni siquiera confío en mí mismo, porque por mucho que intente resistirme, sigo resbalando más y más. Por eso comparto mi historia contigo. Quizás alguien allá afuera tenga una respuesta. Quizás tú puedas ver algo que yo no. Quizás hayas pasado por algo similar o conozcas a alguien que lo haya pasado. No lo sé, pero antes de que sea demasiado tarde, busco una salida. Por favor, si tienes algún consejo, si has enfrentado algo así, o conoces a alguien que lo haya pasado, quiero saber de ti. Y si no hay nada más, que esto sirva como advertencia. La soledad puede arrastrarte a lugares que nunca imaginaste que irías. No dejes que te hunda como me pasó a mí. Antes de que todo tu mundo se derrumbe, date cuenta de lo que sucede una vez que cruzas esa línea. No hay vuelta atrás. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, como en este video, y suscríbete. Para más contenido, necesito saber que no estoy solo. A veces, las peores traiciones no son contra los demás, sino contra quienes cometemos, contra nosotros mismos.